Características de la novela. Características de novela. Características de la novela. Ya, que sería 4, ¿ya? 4, ¿qué más? Principales novelistas del siglo XX. Ya, a ver. Principales novelistas de Los primeros novelistas. Los primeros novelistas. A Los ver, primeros novelistas. Entonces, miren, acá tenemos Las mejores 3. novelas del siglo. A ver, tenemos 3, miren, tenemos acá. Los primeros novelistas nos quedan, después tenemos principales novelistas del siglo XX y los mejores novelistas de este siglo. Ya quizás supongo que será del siglo XXI. Pero al parecer creo que el 5 va antes que el 1. ¿No? Miren. Sí, mis, sí. 5, luego 1, porque habla de primeros novelistas, no habla de tiempo. Solamente dice los primeros novelistas. Luego, principales novelistas, no principales. Es como decir, los científicos de ahora, no los científicos, los primeros científicos, ya. Ahora, principales científicos. De los 20 que mencioné, solamente 5 destacan quizás, ¿ya? Entonces, acá sería 1. Y por último, ¿cuál sería por último? El 3. Las mejores novelas de este siglo. Sería 3, ¿no? Las mejores novelas. Bien, ese va a ser mi orden. Acá lo voy a colocar. Ese sería en respuesta. Ahora, Federico García Lorca. A ver. Miren, dice, estudió en la Universidad de Granada. Es el poeta. 3. Es el poeta más renombrado de su generación. Nació en Granada en 1898. Da vuelta a España, le sorprende la guerra, de vuelta a España le sorprende la guerra civil, siendo fusilado en Granada en 1936. A ver, un ratito, acá, todavía no me contesten. Me va a contestar Sebastián, ya acá, a ver, Sebastián Rojas. Sebastián Rojas me va a contestar este orden. A ver, ¿cuál crees que consideramos primero? Imagínense que hablan de tu vida. ¿Qué hablarían primero? ¿Dónde estudiaste? ¿Dónde naciste? ¿Dónde habías muerto? ¿Cuál crees que ¿Y dónde nací? ¿Dónde naciste? Entonces sería, nació en Granada en 1898. Sería 3, ya. Después, ¿qué más crees que puedan hablar de ti? ¿En qué destacaste? ¿Dónde estudiaste? Mis, estudié en la universidad. Estudiar, vamos a colocarlo, ¿ya? Podemos corregir ahí. 1, ya. Después, ¿qué estudiaste? Es el poeta más renombrado de su generación. Ya, y después, De vuelta a España, le te sorprende la guerra civil, ya. Y por último, el 5, siendo fusilado en Granada en 1936, ya, 5. Ahora, pregunto a todos, ¿creen que es el orden correcto o desean cambiar alguno? Sí, está bien. No, A ver, ¿quién se opone? A ver, ¿cuál creen que sería Sí, qué número podríamos cambiar? Porque, a ver, yo yo, voy a leer según el orden yo, que me ha mis, dicho Sebastián, yo, ¿ya? mis, yo me pongo. Ya. Digo que está A mal. ver, ella parece que dices un matrimonio. Yo me opongo, yo me opongo, dice ya. A ver, vamos a ver. Aquí dice, Federico García Lorca nació en Granada en 1898. Estudió en la Universidad de Granada. Ya seguimos hablando de Granada. Bien, hasta ahí estamos ok. 2. Es el poeta más renombrado de su generación. 4. De vuelta a España, le sorprende la guerra civil. Y 5. Siendo fusilado en Granada en 1936. A ver, el 3 y el 5 de Leiban, ¿no? Nació, murió. Bien. 1. ¿Por qué 1 y no 2? ¿Por qué? Porque estamos hablando de la ciudad. es al revés. Porque primero se debe saber dónde estudió para poder ser reconocido. Lo más No, importante.
¿Cómo? A ver, ¿cuál sería el orden correcto? A ver, me dijeron que estaba en desorden. ¿Cuál era el orden correcto? 3, 2, 1, 4, 5. 3, 2, 1. A ver, escuchen, mira, lo voy a leer como me están diciendo. Nació en Granada en 1898. Es el poeta más renombrado de su generación. Estudió en la Universidad de Granada. A ver, es como que digan, de Clara, ¿no? Clara nació en Pisco en o en el 2003, 2004, supongamos, ahí, ya, 2004. Ahora, después que yo diga, es la alumna más destacada de su aula. Estudió, ¿no? Estudió en el colegio Genius School. Si yo hablo de ser alumna, quiere decir que ella estudió en algún lugar. Pero no lo mencioné después. ¿Cuál debí mencionar primero? ¿Dónde estudió? Para yo poder referir recién por qué es el poeta más renombrado de su generación. Entonces, el orden correcto es así como su compañero me ha establecido. 3. Nació en Granada en 1898, estudió en la Universidad de Granada, es el poeta más renombrado de su generación, de vuelta a España le sorprende la guerra civil, y por último fue fusilado en Granada en 1936. Ya, aquí. Bueno, Clara me dice que el orden dice que es 2. Es el poeta más renombrado de su generación. Nació en Granada en 1898, estudió en la Universidad de Granada, de vuelta a España le sorprende la guerra civil, siendo fusilado en Granada en 1936. ¿Cuál creen que sea el correcto? Ella lo establece quizás porque es una introducción, ¿no? Una introducción, como diciendo, nos referimos al más famoso poeta o al más famoso escritor del tiempo, ¿no? De este siglo. Podría ser, podría ser, pero ¿cuál creen que calce? Tres, uno, dos, cuatro, cinco. Cuando llegamos de la turma. Está apagada. A ver, el departamento de Junín, la iglesia del distrito de Chongos Bajo, características de la Sierra Central, la provincia de Chupaca, las serranías del Perú. A ver, ¿cuál creen que es el orden correcto? Característica de la Sierra Central. Características de las De la Sierra Central. Características. A ver, Las serranías del acá sería yo creo que son la serranía del Perú. las serranías del Perú, ¿no? Las serranías del Perú, ya. Una vez que hablamos del general, las serranías del Perú, hablamos de qué? Características, ¿no? Características de la sierra, ya, bien. Después de eso, ¿qué más podemos hablar? Luego tenemos el departamento de Junín, la iglesia, la Departamento de provincia. Junín. Mi departamento de Junín, la Junín. Claro, porque ¿qué? Por ejemplo, departamento de Ica, provincia, Pisco, distrito, Pisco. San Clemente, y pueden ser, ¿no? Pero el más grande, ¿no? En general, o el que engloba todo, sería departamento. Entonces El sería departamento de uno, Junín. ya uno, la iglesia, 4, la dos, provincia de Chupaca. 4. perdón, 4, ¿no? 4, y luego habla 2. 2. Ese es el orden correcto. Hasta ahí estamos claros. Bien, hasta ahí. Ya, listo. Aquí. La música rock en el Perú. Los exponentes de rock en Miraflores,
el rock en el nivel nacional, el rock capitalino, manifestaciones de rock en la costa, particularidades del rock en castellano. Ojo que es la música rock en el Perú. ¿Cuál sería ahí el que creen correcto? ¿El que creen? Para mí el 5, 4, 1, 3 y 2. Ya, a ver, miren, acá, capitalino quiere decir de capital. Y si me habla de capital, ¿dónde estamos hablando? ¿Cuál es la capital del Perú? Lima. Lima. Entonces, Lima. a ver, si yo digo, por ejemplo, a ver, se va a repartir mascarillas a nivel nacional. Ahora, otro político dice, voy a repartir mascarillas en la capital del Perú. Ya, miren, escuchen, ahí dense cuenta. Ahora, voy a repartir mascarillas en Surco. ¿Cuál está hablando de forma general? O sea, en este caso... A nivel nacional. Dice, número 2 primero. A El nivel dos nacional. sería, 2, a nivel nacional. Porque primero, o sea, está El hablando del 2, Perú, ¿ah? luego el No está 3. hablando de Lima, no está hablando del Cusco, no está hablando solamente del Perú, en general, cualquier lugar, bien. 2. Ahora, ¿cuál sigue? Sí, yo voy a 4. En manifestaciones de rock en la costa. El 3. Manifestaciones de rock en la costa. El 3. Ojo que es manifestaciones, luego particularidades, ¿ya? Obviamente primero vamos a 3, definir rock. Primero vamos a definir rock. Entonces El rock acá tenemos capitaliano, 3, 3. ¿no? Ya. Y acá el 1, el 1 parece que son los exponentes de rock, o sea, los que representan al rock en Miraflores. 1 o 4. Primero el 4, Miss. Manifestaciones de rock en la costa. A ver, el rock capitalino, manifestaciones de rock en la costa, 4. Ya, y luego 1. 1, los exponentes de rock en Miraflores. Y por último, particularidades del rock en castellano. Miss, el 5 el primero. Es el orden, a ver. A ver, voy a leer la El segunda 5 orden en que el me medio. dice. 2. El rock en el nivel nacional. El rock capitalino. Ya, manifestaciones de rock en la costa. Particular, a ver, sería desde el rock a nivel nacional, 3, el rock Miss, capitalino, primero es el 5 y luego el 1. manifestaciones de rock Sí, en la primero es costa, el 5 y después el 1. Primero es el 5 y de luego el rock 1. en castellano, 5 y 1. A ver, 5, particularidades del rock en castellano, y luego los exponentes del rock en Miraflores. A ver, según, en este caso, de forma geográfica, capital, solamente Lima, ¿no? A ver, según el orden sería así, ¿no? Nacional, luego sigue, no, perdón, sí, nacional, luego costa, Capital. capital, después sería Miraflores, ¿no? Miraflores. Porque acá habla la música rock en el Perú. No dice la música rock en la capital, sino en Perú. Ya, entonces, el rock en el nivel nacional. Ya. Después tengo de la costa, no está. A ver, manifestaciones de rock en la costa. El rock capitalino. Ya rock capitalino. Luego dice los exponentes de rock en Miraflores. Particularidades de rock en castellano.
Porque acá, ojo que acá, no me está diciendo si está en castellano o en inglés. ¿No? Simplemente que, obviamente, si somos peruanos, lo vamos a decir en castellano. A ver, particularidades del robo en castellano. ¿Cuál creen que sea este? Ya, ahí copien, por favor, 1. Creo que está en la otra página. 1, 3, 4, 2 y 5. Sí, Miss. Ya, a ver, vamos a borrar aquí. Y vamos a ver el adjetivo, ¿no? El adjetivo, ¿qué dice? Función del adjetivo en la oración. Adjetivo calificativo, clases de adjetivo, definición del adjetivo, gradación del adjetivo calificativo. Está fácil, a ver. Aquí. Definición del adjetivo. Primero la definición, de ley, la definición. Después, ¿qué más? ¿Y la otra cuál era? La 4 era, a ver, ¿cuál era? 1, 3, 1, 3, 4, 2 y 5. 2, 5. Ahora, 5. El adjetivo. Función del adjetivo en la oración. Adjetivo calificativo. Clases de adjetivo. Definición del adjetivo. Ya está. 4. Después, Definición del Clase de adjetivo. adjetivo. clases de adjetivo. Bien. Después, Adjetivo Adjetivo calificativo. 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 Ya después, Función del adjetivo en la oración. Función del adjetivo en oración. Gradación de adjetivo calificativo. Gradación de gradación adjetivo del adjetivo calificativo. ¿Por qué? Porque estamos hablando del adjetivo calificativo. No me puedo ir a la función solamente del adjetivo. Porque puede ser cualquier tipo de adjetivo. Sigo hablando del adjetivo calificativo. Y luego sigue gradación del adjetivo calificativo. Gradación Porque del adjetivo yo voy a calificativo. colocar así, adjetivo calificativo, función del adjetivo en la oración, gradación del adjetivo calificativo. ¿Ya? Calificativo, bien. Entonces acá tengo gradación 4, 3, 2, 5 y 1. y 1. 3, 2, 5 y 1. 4, 3, 2, 1. El otro orden también puede ser de la siguiente manera, ¿no? A ver, 4. A ver, acá vamos a definir 4, ¿qué más? 1, ¿ya? Y lo demás. Aquí, 3, 2 y 5. ¿Cuál creen que Ponemos sea de el la segunda correcto? forma. Estamos hablando primero, vamos a definir, luego la función que cumple, después hablamos de las clases del adjetivo y nos enfocamos en el adjetivo calificativo. Creo que la segunda es la más acertada, ¿no? Ah, sí, la segunda. La segunda. Es como el objetivo, qué función cumple, cuál es su propósito. Bien, la segunda, 4, 1. Ya, bien, acá. Ahora sí copien por favor hasta ahí. Está fácil, 4. Acá voy a poner al costadito, pero- Ya. Ahora, lo de acá es marcar nada más, ya marcar. A ver, tenemos acá. William Shakespeare. Elige la alternativa correcta de los siguientes ejercicios. Se educó y se casó allí, pero después se fue a Londres, donde entró en contacto con el teatro. Sus obras eran de temas variados, desde tragedias como Hamlet, Otelo y Romeo y Julieta, a comedias como El sueño de una noche de verano y La fierecilla domada. 3. Se retiró a Stratford, donde murió en 1616. Sus restos reposan en el coro de la iglesia de esta ciudad. A ver, al ojo, ¿cuál es el último? ¿Y cuál es el primero? A ver. El primero es el 4 y el último es el 3. es el 3. 4. El primero es el 4. Ya. Acá. Y es el 3. Ya, acá. A ver, El último tenemos es el 3. entonces. Ya, solo una alternativa. La A.
Es el A. Sigue el 1. Una alternativa. A ver. El A, Miss. Sí, Miss, está bien la A. Sí, porque dice que Colocó se quiere allí que en la salga. ciudad de Stanford. Ya, acá. A. Ya, ahora vamos a irnos acá abajo. A ver, aquí. Voy a dejar marcado acá, ¿ya? A. 2. Euclides. Dice, el libro de Euclides, Elementos, contiene las pruebas de muchas teorías geométricas, incluyendo las de Pitágoras. 2. Se sabe poco de la vida de Euclides, pero, según un filósofo griego posterior, fue el fundador de la primera escuela de matemáticas en Alejandría. 3. Filósofo griego que nació en el año 300 a.C., escribió el primer libro de geometría. Se le conoce como el padre de la geometría. 4. Una prueba explica el por qué una teoría es correcta y las pruebas de Euclides eran tan inteligentes El primero es el que 3. todavía se Miss, el usan primero es hoy el en día. 3. El primero es el 3. Ya, el primero dicen que es el 3, ya ver. Tengo 3 alternativas, ¿no? Alternativa tenemos. Esta no, me quedan 3. A El y que lo- C. Ahora, ¿cuál sería el siguiente? Sigue el 2. El 2, a ver, vamos a ver el 2. 2 dice, ¿no? Filósofo griego, ya, se les conoce como el padre El 1 de la y geometría. después el 4. Luego dice, y después el se sabe 4. poco de la vida de Euclides, pero según un filósofo griego posterior, fue el fundador de la primera escuela de matemáticas en Alejandría. Y el 1 que dice, el libro de Euclides Elementos contiene las pruebas de muchas teorías geométricas, incluyendo la de Pitágoras. El primer libro de geometría, en este caso el libro se llamó Elementos, ¿no? Sería 1, ¿no? 1. Sería la A. Y después sería, se sabe poco de la vida de Euclides, pero según un filósofo griego posterior fue fundador de la primera escuela de matemáticas en Alejandría. Se sabe poco. Sigue el 2 y después el último el 4. El 1, ya, ahí tenemos 3. Es la C. Después me queda, se sabe poco de la vida de Euclides, luego dice una prueba. La A, Miss. La teoría. La Una C. prueba. Es la C. Luego sigue 4, ¿no? Sí, sí, la sé. Luego Que sigue el 4 4. dice que A ver, ¿por qué 4? Porque miren acá las palabras claves que me están dando. ¿Dónde está? Aquí. ¿Qué dice? Contiene las pruebas de muchas teorías geométricas. Y en la 4, ¿qué me dice? Una prueba explica el por qué la teoría es correcta y las pruebas de Euclides eran tan inteligentes que todavía se usan hoy en día. Bien. Ahora, Disculpe por salir, es que tengo un problema con internet. ya, hijo. Después, se sabe poco de la vida de Euclides, pero... es el final. Pero según un filósofo griego posterior, fue el fundador de la primera escuela de matemáticas en Alejandría. Ese 2 se mata. Miss, es la A. La A. La A, Miss. Creo que es 3, y luego sigue 2, 1 y 4, pero no hay. A ver, 3, 2, 1 y 4, y no El hay. 4 y 1. Tenemos 3, 2, 1 y 4. 3, 2. Sí, pero no hay 1 y 4. Sí, Miss, falta 3, 2, 1. No hay alternativa. Dice que ponerle otra alternativa. Sí, Miss, porque No, está confundido, parece. Tenemos que enfocarnos. A ver, según la A, dice Ponga aquí, ¿no? F, ponga la F y Filósofo ponga 3, 2, griego que nació en el año 300, ¿ya? Después dice la 2, se sabe poco de la vida de Euclides, pero en la primera escuela de matemáticas, bien, ya. Y después dice 4, ¿no? Una prueba explica el por qué. Sí, pero primero debería ser el 1 y luego el 4. Pero en el 3 dice que nació y que también se le conoce como el padre de la geometría, el principio y el final. Fue fundador
y se le conoce como el padre de la geometría. No, pero ese es el 3, pues. Fue el fundador de la primera escuela de matemáticas la en 3 Alejandría. también, Sí, está sí, en la mal. 3 así. también dice que escribió el primer libro de geometría que se le conoce como el padre de la geometría. Escribió 3, 1, 4 y 2. Una prueba, o sea, Euclides eran tan inteligentes que todavía se usan hoy en día. Se sabe poco de la vida de Euclides, pero según un filósofo griego posterior, fue el fundador de la primera escuela de matemáticas en Alejandría. Mi la E parece más convincente. En este caso son alternativas, porque 2 y 4 no La puede E, Miss, ser. la E. 3, 1, ya está bien, 3, 1, pero después dice Mi 2 y 4. Se sabe, no, tiene que hablar sí o sí de mi la la Dice E. La E convincente. puede E, ser. ¿no? La E. La E, La E. Habla cuando nació. Luego, claro. Acá, bueno, no habla de muerte, simplemente habla de los hechos que la Nació, falleció, revivió, creó una escuela. ya acá. Ahí marquen, por favor, para seguir bajando. Ya marqué. Ya, bien. Acá tenemos la organización celular. A ver, esto de Es la E, ¿no? biología. Sí, Biología, creo, a ver. Acá, ¿qué dice? La definición de la célula. ¿Cuál es la primera? A ver. la ¿no? 1. Uno, la no, definición. la definición de la No. célula. Ya, tenemos entonces Miss, alternativas ¿en la B y 2 cuál C. era? Miss, ¿en la 2 cuál era? En la 2, hijo, la E. En la A era Ya, Miss. Es 4, Miss, ¿cuál? ya, 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 ya. 5. En la A era perdón, en la 1 era la A. Después 5. A ver, partes de la Miss, la célula. 4, porque 4. A ver, dice que va uno primero. Y entonces tengo B y C. 3 o 5.